¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues bueno, vamos a empezar este en vivo, este live. Primero agradeciéndoles todas las muestras de cariño que recibí el día de ayer, que cumplí 49 años. Y la verdad, no saben lo feliz que me hicieron con sus mensajes, con sus detalles y con cada una de las cosas que llegaron a mi casa. De verdad, de verdad, de verdad, de corazón. Muchas, muchas, muchas gracias. Con eso quiero empezar el día de hoy. Y se preguntarán, bueno, Carmen, ¿ahora qué diablos vas a hablar de chamanismo? ¿Qué vas a decir tú de chamanismo y psiquiatría? Y creo que tengo mucho que decir. Ojalá que este sea un live cortito, porque quiero ir punto a punto y no quiero que se me vaya nada, pero me parece que es un tema que nos va a dar para un poquito más de media hora. Así es que, pues bueno, vamos a arrancar. Primero, tratando de explicar o dando la definición de chamán. ¿Y por qué hoy les hablo de esto del chamanismo? Número uno, porque cada vez más pacientes llegan al consultorio pues preguntándome cosas sobre esto, preguntándome si estas alternativas, si estas prácticas pudieran ser útiles en su día, en su salud mental, algunos con algunas como interrogantes, muchos que son más escépticos, pues con muchos cuestionamientos sobre las prácticas que ven en los supuestos chamanes. También hay que tener muy en cuenta que hoy estamos en esta época del ego, donde pues ahora resulta que todos son chamanes o todos somos chamanes y todos tenemos dones y todos curamos, ¿no? Entonces, estamos realmente inundados de pseudo chamanes, de líderes espirituales, de guías, ¿cómo le llaman otros? Yo les llamo seres de luz, pero hay muchas otras formas de llamarles. Y hoy quiero tratar de explicarles algunas cosas que sí aplican, que en el tema del chamanismo a mí me han abierto la luz en el sentido de mi práctica clínica, de mi práctica como psiquiatra. Y quiero hacerles algunas comparaciones de cómo ve la visión el chamán y la visión de la salud mental y en qué momento hacen clic y cómo podemos, digamos, como aplicar estas cosas maravillosas de la visión chamánica. Y bueno, lo primero que quiero contarles es de dónde viene la palabra chamán y qué significa. La palabra chamán viene del idioma Tungusic Evenki, que es de una parte de Siberia, del norte de Asia, que quiere decir el que sabe, pero también quiere decir el que se encuentra en éxtasis, el que se encuentra en una postura de exaltación o de excitación. Son seres dentro de la tribu, dentro de la comunidad, que tienen ciertos poderes sobrenaturales para sanar, adivinar el futuro y sobre todo invocar o hablar con los dioses o con los espíritus. Suelen ser hombres y mujeres de conocimiento que tienen pues este legado, es algo que generalmente se hereda. También me han preguntado, Carmen, eso de ser chamán, o sea, cualquiera puede ser chamán. Bueno, hay, según digamos que la teoría, 3 maneras de convertirse en chamán. Una, nacer chamán, tener ya la historia y el legado del chamanismo. La segunda es una elección divina, es decir, algún evento que pues para esa persona haya sido un elemento místico, un evento muy místico donde Dios o cualquier otro ser espiritual le hayan dicho o haya él entendido que su misión justamente es ser este ser de conexión con la divinidad. Y un tercero, que son los rituales de iniciación, que muchas de las personas que hoy día hacen chamanismo, por lo menos en nuestro país, han pasado. Y estos rituales de iniciación suelen ser muy largos, suelen ser años enteros estudiando las prácticas chamánicas. No basta con unos cuantos meses ni con un cursito para comenzar pues rituales que pueden ser rituales de paso, rituales de vida muy trascendentes para los seres humanos. Así es que, pues bueno, eso es importante de si se nace o se hace chamán. Estos seres generalmente pues también tienen el poder de la hechicería, de la magia, del poder tener, como les decía, esta parte extrasensorial. Y eso en psiquiatría, y aquí vamos a empezar a hacer como estas comparaciones, pues tiene sus bemoles, tiene pues su parte no bien vista. Y de hecho, si ustedes revisan el DSM actualmente, se encuentra un diagnóstico donde se pueden, digamos, agrupar estas personas que creen tener poderes sobrenaturales, que creen hablar con Dios, como en este misticismo,
pues se consideran enfermos mentales. Entonces es muy complicado muchas veces que un psiquiatra les hable de chamanismo y les hable de que aplica ciertas prácticas chamánicas en su haber, en su práctica, porque, pues les repito, basta con decir que crees en Dios, basta con decir que puedes llegar a sentir, a ver cosas para que tú puedas estar hoy tipificado dentro del DSM-5 como una persona con un trastorno mental. Entonces, hay que tener mucha cautela y bueno, yo les hablo siempre desde los dos lados. A mí me gusta atacar los dos lados de la moneda, el lado absolutamente místico y espiritual y el lado científico. Entonces, quiero irles dando algunos puntos que a mí me encantan y el primero que encontré es que los chamanes sin duda fueron el primer sistema de psicoterapia y el origen data, hay libros que dicen que son 350,000 a 450,000 años atrás. Es decir, estos seres tenían la capacidad de poder sanar a través de la palabra, a través de ritos, a través de escuchar, de hacer grupos y de compartir todas estas situaciones, ya sea enfermedades, crisis, ¿no?, que estuviera pasando el ser humano, la comunidad, para poder sanar de alguna manera. Así es que hoy consideramos al chamanismo que no es ni una religión, sino una práctica. El chamanismo se considera una práctica y esto, les repito, pues a nosotros como psiquiatras y a la gente que se dedica a la salud mental, a los psicólogos, a los psicólogas, pues les debe de llevar a una parte de antropología muy importante, porque sin duda estamos hablando de las primeras psicoterapias de la historia. Y pues bueno, aquí la escucha del chamán, el poder presenciar el dolor y poder ser empático con el dolor y las maneras en las que se aborda el dolor a través del chamanismo, pues también es hoy, aunque no lo crean, algo que aplicamos en la práctica clínica en diferentes modelos de psicoterapia, desde el cognitivo-conductual hasta el gestalt, hasta el que ustedes quieran. Y se los voy a ir como narrando y comprobando, porque me parece algo de verdad increíble que muchas veces también los psiquiatras o los médicos, neuropsiquiatras, como que minimicen o hagan a un lado este tipo de prácticas y muchas veces no se están dando cuenta que dentro de su día lo están aplicando. Entonces, pues el primero tiene que ver con el uso de las plantas y creo que aquí es más que obvio porque hoy Carmen Amezcua les está hablando de chamanismo y les está hablando de psiquiatría. Hoy la revolución psicodélica, la terapia, sobre todo de psicodélicos naturales, tanto plantas como derivados de animales, pueden llegar a meternos a estados no ordinarios de la conciencia que los chamanes han usado milenariamente para poder justamente entrar en ese nivel, entender a la persona y poder sanar de alguna manera y darle un resignificado a la enfermedad. Entonces, el uso de plantas es el primero y siempre pues me voltean a ver mis colegas así como ¿y nosotros qué? Y bueno, pues les quiero recordar que la mayoría de los medicamentos que usamos nosotros también son derivados de algún tipo de planta, de algún tipo de hongo, y estos derivados pues también pueden llegar a ocasionarnos estados no alterados de la conciencia. Si se te pasan los clonazepams o se te pasan los alprazolames, ahí les encargo, si no se van a dar un super trip, ¿no? O pues un muy buen pasón de antidepresivos o de antipsicóticos seguro también nos van a llevar a estados no ordinarios de la conciencia. Entonces, también utilizamos de alguna manera sustancias o medicinas que pueden llegar a ocasionar esto, pueden llegar a ocasionar analgesia emocional, y pues los abuelos, las abuelas, como también les llaman a los ancianos, a los chamanes, a los médicos, brujos, de las poblaciones hoy día que permanecen intactas y que tienen todavía esto dentro de su comunidad como algo que les ayuda a llegar a la salud, a llegar a la plenitud, pues consideran el uso de plantas como algo muy importante. Entonces, hoy día ese es uno de los paralelismos que veo. El siguiente es el uso de la música. El uso de la música también puede llevar a estados no ordinarios de la conciencia a las personas. Solamente el uso del tambor, el uso de maracas, ciertos ritmos que pueden llegar a meternos a estados como muy profundos de la conciencia, de relajación o incluso de conexión con nosotros mismos,
son métodos, son, repito, prácticas milenarias que hoy, si ustedes lo ven en lo que hace la terapia asistida con psicodélicos, con estos playlists que tenemos que hacer como con mucha cautela, quienes vamos a maniobrar este viaje psicodélico, pues tienen que ver también con el uso de ritmos, con el uso de tonos, con el uso de ciertos mantras que nos pueden llevar a ese nivel. El tercero es la danza. El movimiento del cuerpo es algo que también dentro del chamanismo se considera una de las prácticas de sanación más importantes. Y quiero decirles que la danza también quiere decir en medicina de estilo de vida o en psiquiatría integrativa el ejercicio, el mover el cuerpo, el no estar estáticos, el mantenernos ya sea corriendo, haciendo bicicleta, saliendo a la naturaleza y caminar, o tener una práctica donde realmente estemos ejercitando, ya sea con pesas, haciendo tenis, haciendo lo que quieran. Entonces, aquí ellos mencionan la danza, pero digamos que el símil o el paralelo que hacemos con la parte médica, pues tiene que ver con el mover el cuerpo. Y el mover el cuerpo es algo muy significativo porque el ser humano está hecho para el movimiento. El ser humano hoy se está enfermando de estar estático. Hoy se está enfermando de estar en una silla. Yo llevo prácticamente todo el día sentada entre el consultorio, el coche y su casa. Entonces necesitamos movernos, necesitamos sacudir esa energía y es otra de las medicinas más hermosas del chamanismo. La danza, el poder sacudir el cuerpo, el poder como sacar toda esa energía por medio de estas sacudidas y de esta incluso excitación y alegría de podernos mover alrededor del espacio. Otro punto hermosísimo que utilizan los chamanes para curar es la palabra. Y bueno, pues sin lugar a dudas, otro paralelismo precioso de la psicoterapia, de la psiquiatría, de la psicología, es el curar con la palabra. Es el tener la palabra precisa o a veces es la escucha precisa para poder llegar a sanar a un ser humano que está en dolor, que está en sufrimiento. Y pues los chamanes saben, las chamanas saben perfectamente qué palabras utilizar. Pueden ser palabras muy claves, pueden ser muy breves, ¿no? Yo siempre digo que el mejor terapeuta es aquel que te dice con pocas palabras lo que necesitas saber y más bien que te alcanza a escuchar lo suficiente para poder saber qué tipo de palabras escuchar. Otro tema que hacen mucho los chamanes y que hoy día también creo que es parte importante de la salud mental y hoy día la psiquiatría integrativa lo tiene muy claro, es el tema de los rituales. Para los chamanes el hacer rituales, el hacer un altar, el hacer ciertos cánticos, el llevar a cabo pues ciertos modelos, ciertas planificaciones, ya sea con respecto a las dietas, con respecto a cómo nos relacionamos con los demás, ¿no? Son prácticas de estilo de vida, también milenarias, pero que sin duda han funcionado pues generación tras generación tras generación y hoy no las podemos dejar a un lado. El hacer un ritual o un rito, pues creo que es algo que también vale mucho la pena. Yo no pensaba hacer nada de mi cumpleaños, no, realmente pues como que no tenía muy claro cómo celebrar y me acordé que iba a dar hoy este live y estuve revisando algunas cosas y la importancia de los ritos de paso, la importancia de la celebración, del dejar ir y del comenzar a vivir bajo otros pues como objetivos de la vida también, ¿no? Cómo pasar de ser un niño a ser un adolescente, cómo pasar de ser una mujer joven a ser una mujer vieja, cómo pues yo me estoy acercando ya, por ejemplo, a la menopausia o estoy en la menopausia, cómo pues pasar de ser una mujer a lo mejor dependiente a ser una mujer independiente. Todos esos son y pueden llegar a ser ritos de paso que hoy día sabemos que son importantes. El simple hecho de ayer hecho yo una lista de cómo me quería ver, qué quería hacer un pequeño altar para mí, de reconocer las cosas que he cambiado, de llorar aquellas que no he logrado como sanar del todo, tenerlas muy claras para esta nueva etapa que viene, agradecer a toda la gente que ha estado cerca de mí. Todo eso es un rito y es un rito de paso que probablemente si no lo hubiera hecho
hoy no significaría tanto tener 49, ¿no? Entonces, estos rituales debemos de recordarlos y créanme que en la parte de psiquiatría integrativa es algo súper bonito. ¿Cómo puedo yo dejar el estigma de ser el depresivo? Porque nos ponemos esas etiquetas a padecer depresión y vivir con depresión. ¿Cómo yo cambio eso y cómo puedo transformarlo a través de estos ritos? De decir, yo dejo de ser, ahora soy. En una forma que es cognitivo-conductual y que me permite maniobrar mi pensamiento, mi emoción y mi conducta distinta, ¿no? Hay muchas otras intervenciones chamánicas que también me parecen importantes de mencionar y que creo que también tiene que ver mucho con esta cultura del wellness que estamos viendo, o sea, cómo estamos regresando sin querer al pasado, sin querer estamos, como dicen los gringos, back to basics, ¿no? Tratando de hacer nuevamente esas conexiones con la naturaleza, respetando mucho la tierra, comiendo lo más sano posible, tratando de ser muy mindful con lo que como, estar muy atento y muy consciente de cada paso que doy para mi autocuidado. Uno de esos ejemplos son las limpias y nosotros hacemos mucho un tipo de rito de limpieza que se llama baño de florecimiento, que se los recomiendo mucho porque es algo además que es muy sencillo, es muy simbólico y realmente es sumamente sanador. Y hay de limpias a limpias, ¿no? Ustedes saben que hay desde la limpia con copal, la limpia con plantas, la limpia con fuego, la limpia con agua, o sea, hay muchísimas formas de limpiar, pero una de ellas que les recomiendo y que, repito, o sea, todo esto en su paralelismo con la psiquiatría, pues tiene que ver con un efecto ansiolítico en este caso, y estas son las flores ansiolíticas como es la lavanda, la manzanilla, el romero, todos aquellos cítricos, todas aquellas hojas de limón, de guayaba, de naranja, que son realmente pues muy relajantes. Lo que hacemos nosotros en los baños de florecimiento es tratar de hacer como un té muy concentrado de todas esas plantas y utilizarlo como jabón, literal, para lavar desde nuestra coronilla hasta nuestros pies, pasando por todo nuestro cuerpo con mucha conciencia y con mucha intención de que todo aquello que nos esté sucediendo, todos aquellos malestares, todas aquellas cosas que queremos dejar pasar, pues salgan con este jabón, se quiten con este jabón y nos permitan estar mucho más tranquilos. Hay un efecto científico que tiene que ver tal cual con un efecto ansiolítico de estas plantas. Ustedes saben que si hay una planta bien estudiada como ansiolítico hoy día es la lavanda. Estos terpenos que contiene la lavanda pueden llegar a ser no solamente por su efecto en pues la parte olfatoria, sino también el efecto per se a nivel tópico, pueden llegar a calmar la ansiedad, a mejorar mucho este estado de alerta en el que estamos. Entonces, estas limpias y una forma muy sencilla de hacer una y que hoy día aplicamos en la psiquiatría integrativa tiene que ver con estos baños de florecimiento, ¿no? En otras culturas se utiliza la sal, por ejemplo, puños de sal, sal de mar, también para poder hacer como esta limpieza de todas aquellas energías negativas, todos estos miedos, todas estas cosas que no queremos dentro de nuestro cuerpo. Otra muy bonita que encontré y que la verdad es que yo he visto, por lo menos en mí, que ha hecho un cambio y una diferencia importante es la práctica del temazcal. El temazcal, si alguno de ustedes lo ha hecho, es entrar en una bóveda, en un espacio reducido donde pues por medio de piedras hirviendo y plantas que se colocan ahí que también tienen este efecto generalmente ansiolítico o son plantas curativas, se genera un espacio de comunidad donde se va hablando, se va pidiendo la palabra, se va cantando, se va haciendo nuevamente este rito de sanación y el incremento de temperatura pues va bajando también la capacidad o por lo menos así lo sientes de respirar y esto puede llegar a ser bastante inquietante para quienes somos medio claustrofóbicos como yo. Así es que el enfrentar esta terapia, esta práctica del temazcal puede resultar muy retadora, pero en gran medida puede ser divino, puede ser como muy lindo el salir de ahí
y la metáfora que utilizan los chamanes es que renaces, que estás dentro del útero de tu madre, que estás tú haciendo o reviviendo pues este estado uterino y que de alguna manera sales con otra intención, con otro propósito, con otro espíritu, con otro corazón a la vida por medio de salir del temazcal y sobrevivir de alguna manera de estas temperaturas, de esta falta de oxígeno, ¿no? Y de todo lo que sucede ahí con las energías que se mueven. Un símil que hoy yo he visto y que también es, digamos, como parte de estos nuevos métodos de wellness son las terapias de hielo, las terapias de baños fríos, o también las respiraciones de Wim Hof que vienen con inmersiones en hielos o en aguas heladas. También es una terapia muy similar a lo que es el temazcal, nada más que aquí pues estamos enfrentando una molestia que es el frío, y el frío también suele llegar a doler bastante, suele ser muy incómodo. Ni el calor del temazcal ni el hielo te van a matar, pero la sensación de tu cuerpo es que no puedes, es que tu corazón no puede más con eso, es que hay dolor. Cuando tú te metes al hielo hay dolor, hay una sensación muy incómoda, y yo siempre les digo a los pacientes que recuerden que todo eso es temporal. Y el símil para la parte psicoterapéutica o la parte de psiquiatría es que la vida es difícil, es que la vida es incómoda, es que la vida duele y que a veces te puedes llegar a meter y te puede llegar a doler mucho, pero solo va a ser un momentito, solo van a ser en la terapia de hielo cuando muchos se meten 3 a 5 minutos, ¿no? Son 5 minutos de tu vida de incomodidad y después de eso vas a sentir una energía, vas a sentir una vitalidad muy grande. En un temazcal puede llegar a ser un reto de 1 hora, 45 minutos. Hay temazcales mucho más guerreros donde te quedas mucho más tiempo y hay más puertas, pero también tienes que recordar que solo es un momento de incomodidad, que no vas a morir, que no va a pasar nada, que estás seguro y que este renacimiento, como lo es el parto mismo, pues va a ser un trauma que va a poderte ayudar a nacer a este nuevo mundo, pero bajo este cuerpo que tiene una conciencia mucho más grande, una conciencia más adulta y que va a permitir que puedas vivir distinto. Entonces, me parecieron 2 cosas que hoy día estamos viviendo en esta, pues la llamemos psiquiatría moderna, donde pues muchas de estas terapias sí ayudan y han demostrado científicamente que pueden mejorar los niveles de cortisol, que pueden ayudar a mejorar los niveles de adrenalina, que mejoran incluso los niveles de interleucinas, que son estas sustancias de defensa del cuerpo, ¿no? Y que por eso la gente que practica este tipo de ritos o este tipo de terapias, o como ustedes le quieran llamar, pues es más sana, tiene mucho mejor calidad de vida, duerme mejor, mejora y controla su ansiedad, mejora su estado anímico, su performance deportivo, en el caso del hielo, ¿no? Entonces, el hielo y la sauna, esa es otra combinación que también se conoce ancestralmente, el cambio del calor y el frío para el cuerpo, para los huesos, para los músculos, para la sangre, es fundamental. El manejo del frío y del calor en la medicina china, en la medicina japonesa es fundamental. Entonces, son todos estos ritos chamánicos de alguna manera que hoy vemos en la práctica privada y que nosotros también, yo siempre les digo a mis amigos y a mis colegas psiquiatras que no debemos de tener miedo de usarlas, porque muchas de ellas sí sirven, muchas de ellas son prácticas y herramientas que le pueden llegar a salvar la vida a una persona que padece ansiedad, que padece depresión, etcétera, ¿no? Otro muy bonito son las elecciones de los animales de poder. Yo tengo por ahí un oráculo que a mí me gusta mucho, que se llama Animales de la Cruz del Sur, se los voy a enseñar, es y es un oráculo que utilizo mucho en consulta, mucho con mis pacientes cuando estamos trabajando en grupos, y muchas veces sacamos esa carta y ese animal que te tocó pues te está como dando un mensaje y te está acompañando durante este viaje, durante esta terapia, durante este proceso, y el significado de ese animal, ya sea de poder o animal guía, también te ayuda como a resignificar la parte terapéutica, a sentirte un poquito más acompañado, menos solo, por llamarlo así, ¿no? Entonces, creo que el hecho de tener ciertos símbolos que acompañan la parte terapéutica es una práctica chamánica que también tenemos que rescatar hoy día en la salud mental.
el simbolismo, el por qué para mí representa algo tan importante esto, sí hemos visto en cuanto a el pronóstico y la eficacia de los pacientes que puede llegar a mejorar muchísimo. Fíjense que uno de los más importantes de estos elementos que fui rescatando es el contacto con el espíritu. Y yo siempre que les hablo de psiquiatría integrativa, les recuerdo que la base de la terapia en psiquiatría integrativa es el trabajo espiritual. Y siempre les digo que el trabajo espiritual no tiene que ver con una religión. Puede ser parte de una religión, pero no es una religión. No es que tengas que pues formar parte de una secta o que te tengas que meter a una iglesia o que tengas que tener una, no sé, como una oración en particulares, más bien esta conexión contigo. Y ahí entra mucho el tema de la meditación, entra mucho el tema del mindfulness, entra mucho el tema de estar en atención plena con la vida. Y esta parte espiritual sin duda es uno de los principales errores y de los principales riesgos también que vemos hoy en la comunidad, que está poniéndonos en riesgo de padecer algún tema de salud mental. La desconexión con el espíritu, la desconexión con esta persona que está aquí adentro o este espíritu que está dentro de ti, al cual tú le puedes preguntar todo y donde vas a encontrar todas las respuestas, como yo les digo. La desconexión que tenemos gracias a estos aparatejos, gracias a las redes sociales, que para mí sigue siendo hoy día la droga más importante y más silenciosa que estamos viviendo desde niños, adolescentes, adultos y adultos mayores. Yo hoy veo a pacientes míos que tienen más de 70 años pegados al TikTok sin poder frenar un segundo de estar scrolleando videitos en TikTok, ¿no? Entonces, esta es una desconexión que sin duda la práctica chamánica define como también la base de su pirámide. El contacto con Dios, el contacto con los dioses, el contacto contigo mismo y con ese Dios que eres. Otra de las cosas fantásticas del chamanismo es que el chamanismo no ve la salud sin esta, pues, alineación entre la mente, el cuerpo y el espíritu. Y pues hoy día en psiquiatría integrativa y en muchos de los modelos psicoterapéuticos más efectivos, el manejo de mente, cuerpo, espíritu, pues es algo que estamos viendo que da muy buenos resultados. O sea, 60% de los pacientes pueden llegar a salvarse de un tratamiento farmacológico tradicional crónico si se, pues, ayudan de este tipo de terapias integrativas funcionales para alinear su cuerpo con la mente, con aquello que hoy le llamamos espíritu. Y eso es chamanismo puro, eso es chamanismo puro, eso es algo que viene de nuestros ancestros milenariamente y que ellos sabían que la enfermedad viene cuando se desconecta este cuerpo, esta mente y este espíritu, cuando tú dejas de creer en Dios, cuando tú dejas de tener fe, cuando tú empiezas a tener pensamientos negativos, cuando tú empiezas a ser un juzgón, cuando tú empiezas a tener una mal mente con respecto a ti mismo, y cuando empiezas obviamente a sentir cosas erróneas, tu cuerpo empieza a sufrir, comienza a sufrir cambios en sus células y sus células se comienzan a enfermar, comienzan a morir y finalmente el ser humano pues se enferma y muere. Así es que para el espíritu y pues es muy importante el manejo de todo lo demás. Y otra cosa preciosa del chamanismo es cómo no podemos nosotros vivir la vida sin pensar la vida en naturaleza. Entonces hay un efecto también como de ecología o como de sustentabilidad alrededor de todo esto. No puede haber ayahuasca si la selva se está acabando, no puede haber hongos si no hay lluvia y estamos en sequía total. ¿De dónde van a, por más micorizas que haya, pues si no hay lluvia que empieza a detonar la fructificación, pues no va a haber hongos, no vamos a tener plantas de ningún tipo? Si hablamos del bufo alvarius, pues si no tiene que comer el bufo porque no hay hierbita, porque no hay el ecosistema que necesita, porque lo están matando, pues entonces se va a acabar eso también, ¿no? Entonces se acaban las medicinas, se acaban los elementos, ¿no? Y se acaba el ser humano. Entonces para el chamanismo
el contacto con la tierra, el contacto con la naturaleza y el respeto de la naturaleza y la tierra es fundamental. Y hoy día para cualquier médico debería de ser algo importantísimo hablarle a los pacientes de esta conexión tan importante del autocuidado como un cuidado hacia el planeta. Si tú no te cuidas, tú no eres capaz de cuidar a la tierra. Si tú no tienes esa conciencia de ti mismo, tú no puedes estar consciente de, pues, de qué forma puedo yo procurar un poquito que el cambio climático no sea lo que es hoy, cómo puedo yo contribuir, ¿no? Y esto es una visión 100% chamánica, 100% chamánica. Esta visión de la disolución del ego y esta visión del estar todos conectados y que si yo estoy bien, tú estás bien, también es una visión chamánica. Y hoy es una visión psicoterapéutica importante. O sea, la gente que llega a tener esa sensación de el ser todo, del ser todos y estar conectado con todos, comienza a cambiar su perspectiva de la vida y comienza a tener una visión distinta de sí mismo y de los demás y de cómo vivir entonces con propósito. Entonces veo yo, como les digo, muchísimas similitudes y a mí me encanta. Yo no, definitivamente ni nací chamana, ni tengo pues años haciendo chamanismo y mucho menos me ha pasado algo que me haya dicho que voy a ser chamana. Sin embargo, pues el estudio y las prácticas que yo veo y que tengo el honor y el placer de acompañar con los abuelos, con las abuelas de diferentes poblaciones, pues me hace todo el sentido del mundo. Yo digo, ¿y por qué fregados no estamos nosotros aplicándolo a la práctica clínica dentro de los consultorios pues medicalizados occidentales donde muchos de nosotros nacimos, ¿no? Y lo que yo sí he hecho es ir adoptando cada una de estas cosas e irlas como transformando, entendiendo también la cosmovisión y pues el sentido de pertenencia de cada uno de mis pacientes. Hay gente que si yo le hablo de chamanismo de primera, de bote pronto, pues me va a mandar a la chingada, ¿no? Me va a decir, bueno, esta doctora, ¿qué? O sea, no confío en ella, no, que me está hablando de chamanismo, ni loca, ¿no? Entonces, pero hay gente que a lo mejor está un poco más abierto, a lo mejor tiene otra cosmovisión de la vida y pues sin duda va a tomar un poquito y va a adoptar estas prácticas de manera mucho más abierta y más libre. Quiero mencionarles algunos otros que quizá no he mencionado para ir terminando con este live que les prometí que iba a ser cortito. El otro tema muy importante para los chamanes son las dietas. El dietar con plantas, el elegir las plantas que te van a acompañar, que te van a llevar a este estado, pues, de estar incluso como con una conexión con la planta que te acompaña o con las plantas que te acompañan para poder llegar a una conclusión de vida. También es algo que hoy día estamos haciendo de forma, pues como otra vez occidentalizada, por medio de ciertas rutinas de dieta, ¿no? Las famosas dietas keto, las famosas dietas que pues hacen unos ayunos intermitentes, ¿no? Donde pues este estado de cetosis sin duda te lleva con una mente un poco más clara, una mente un poco más activa, ¿no? Entonces, a lo mejor no estamos dietando con plantas, pero estamos haciendo otro tipo de dietas que también tienen el objetivo de ayudarnos de forma mental. Cierta imaginería también es algo que los chamanes utilizan mucho, el poder transformar los símbolos y las imágenes de la mente y poderlo utilizar para la integración psicodélica o no. Los rezos. Los rezos pueden ser mantras, pueden ser cantos, pueden ser ciertas frases, ¿no? No importa, yo les digo a los pacientes, no tienes que rezar, o sea, lo que tienes que hacer muchas veces es tener una frase para ti, la que tú quieras, la que tú escojas en el día, en la semana, y mantenerte con esa frase en la cabeza y estar en unos minutos, 5, 10 minutos cuando mucho, con esta frase dándole vueltas como para ir limpiando un poco también nuestra mente
de chango, ¿no? Esta mente que va, viene, que todo el tiempo nos está contando cosas y que nos está distrayendo. Entonces el rezar también es algo importante del chamanismo que podemos aplicar nuevamente a la psiquiatría tradicional, o en este caso a la psiquiatría integrativa, ¿no? Y repito, no tienes que decirles apréndete el Padre Nuestro o el Ave María o el Abacadosh, o sea, necesitamos convertirlo y transformarlo en ciertos, pues yo les llamo mantras personales, no sé, yo, por ejemplo, justo ayer dije, ¿qué mantra voy a utilizar esta semana? Que ya estoy más grande, que ya estoy más viejita, ¿no? Y entonces justo pensé como en el mantra de tú puedes mantenerte joven si tu corazón es joven. Y entonces todo el día, cada vez que tengo una pausa, pues hago esa oración y digo eso que les acabo de decir. Y así he estado acompañándome durante todo el día. Y pues bueno, de alguna manera eso va como transformando un poco esta visión negativa que pues uno trae de pues ya vas a cumplir 50 años, ya eres vieja, ya nadie te va a pelar, ya estás pa'l catre, ¿no? Y de alguna manera hoy les puedo decir que pues yo me veo y me siento y digo, no, pues puede ser que esté llegando a los 50, pero no me veo de 50, no me siento de 50. Está increíble, ¿no? Entonces, utilizar estos rezos, estos mantras, otra vez, es una práctica chamánica que los invito a que la pongan en su práctica clínica como médicos, digamos, que somos psiquiatras tradicionales. Y aquellos que me están escuchando que son pacientes, de verdad, todo esto que les estoy diciendo aplica muy bien. Otra cosa preciosa del chamanismo son los cantos. En cualquier región del mundo donde haya pueblos que tengan a su chamán, hay cantos. Y el canto es una expresión del alma. El canto, el hablar, el gritar con ritmo, el decir ciertos versos y palabras con tonos, con volúmenes, ¿no? Es también algo muy sanador. A mí me fascina cantar y en el coche cuando voy sola, alguien un día me dijo, güey, ¿por qué escuchas la música tan alto en tu coche? Y yo, pues porque yo voy en mi karaoke personal y yo voy cantando y no saben, para mí, yo odio manejar y lo odio porque no puedo con la gente que se te va metiendo, no sé, como que no tengo yo paciencia para el tema del manejo y una de las cosas que yo aprendí a hacer justamente fue cantar para evitar eso. Entonces, canto mucho y pues como nadie me escucha ahí en el coche y generalmente voy sola, pues entonces es como una manera también de catarsis, de estar cantando, o sea, desde canciones de Gloria Trevi hasta salsa, hasta ópera, ¿no? O sea, es como, ¿qué quieres cantar hoy? Entonces, también esa es una de las cosas muy lindas del chamanismo que yo les invito a que apliquen a su vida y que también pues encuentren esas formas como de perder este miedo al ridículo, ¿no? La gente tiene mucho miedo al ridículo, como si eso te expusiera a un juicio que solo es tuyo, o sea, el juicio solo es tuyo. Entonces, pues canten, bailen, ¿no? Muévanse mucho, hagan rituales, traten de hacer estas limpias de vez en vez, traten de dietar, ¿no? En muchos rituales también religiosos, pues hay estas dietas, ¿no? Hay estos días de ayuno y el ayuno se tiene que cumplir y el ayuno tienes que entrar también en un ayuno de redes, en un ayuno de sexo, en un ayuno de cosas que te provocan placer para que tu mente pueda estar un poco más clara y puedas pensar de una manera mucho más directiva y más asertiva. Entonces, pues hagamos dietas, hagamos ciertos ayunos, no se manchen con ustedes mismos. También de repente me cuentan unas cosas que digo, yo no sé para qué les cuento esto si lo llevan al extremo, o sea, todo en su justa medida, pero es muy bonito. Y por último, porque ya me pasé unos minutos de este en vivo, quiero hablarles de los estados no ordinarios de la conciencia que han utilizado los chamanes también durante milenios y milenios, que lo hacen muchas veces gracias a las plantas de poder, a los hongos, a los cactus, a los animales, a mezclas como es la ayahuasca de plantas y bejucos, pero también lo hacen a través de los cantos, a través de las oraciones, a través de entrar en ciertos trances para que la comunidad entre en ciertos trances. Y bueno, qué mejor aplicación en la psiquiatría integrativa que esta
pues revolución psicodélica que estamos viendo hoy día y que sin duda nos está llevando a un sitio muy interesante de exploración de la conciencia. Cómo vamos a utilizar estas plantas, van a ser de alguna manera parte de nuestro pues portafolio de productos para sanar el alma, sí, cómo, cuándo, dónde, pues nos queda muchísimo por delante, pero sin duda es una de las prácticas que hoy ya estamos viendo. Aquellos que acompañamos la integración de estos procesos psicodélicos, pues la gente está buscando esta puerta para poder ingresar a estas otras respuestas que en una terapia tradicional no van a llegar. Entonces, es muchas veces una promesa que se tiene con respecto a que estos estados no ordinarios me van a dar la respuesta clave y me van a decir por dónde caminarle a la vida. No siempre es así, por eso es tan importante y se los he dicho tantas veces, con quién hacemos este tipo de experiencias, cómo nos preparamos, cuál es el set y cuál es el setting para estos momentos en los que vamos a entrar en este estado no ordinario o esta también llamada experiencia onírica o de sueño en el que se entra con estas plantas de poder. Sin duda, lo más mágico del chamanismo es el manejo de la conciencia. El manejo de la conciencia de ti mismo, el manejo de la conciencia de ti mismo y los demás, y el manejo de la conciencia de ti mismo, los demás, el universo y lo que representa el planeta para cada uno de nosotros. Así es que, pues bueno, terminaría, digamos, con este live diciéndoles que para mí ha sido realmente un descubrimiento maravilloso el poder manejar estos conceptos dentro de mi práctica, el poder utilizar lo que los chamanes hacen y quiero ser también muy respetuosa con eso y hablar de lo que es la apropiación cultural. Una cosa es creerte chamán, traer plumas, hacer tus sectas y tus grupos y convencer a la gente y meter a 40 o 50, pues porque tú eres la chamana y tú sabes y tú tienes conexión con Dios, cuando ni has tenido ritos de paso, ni has hecho una preparación chamánica, ni eres chamán, ni naciste chamán, ni te pasó ninguna experiencia y Dios te dio la varita mágica para que fueras chamán. Sin embargo, yo sí, por todo esto que les acabo de contar, considero que los ritos y las terapias chamánicas pueden aplicarse de una forma muy respetuosa a esta forma occidental que tenemos de ver la medicina, sobre todo en salud mental, ¿no? La visión de la muerte para los chamanes es la visión de trascender. Para nosotros, en nuestra cultura, la muerte tiene también una connotación de, pues, como de falla, como de ahí termina todo, ¿no? Y no hay más allá. Para los chamanes siempre la muerte va a ser trascendencia, la muerte es importante, la muerte hay que vivirla, dicen que hay que bailar, ¿no? Con el alma lista para morir, porque pues la muerte te tiene que agarrar feliz, te tiene que agarrar plena, te tiene que agarrar en un estado donde tú puedas pasar al siguiente nivel, ya sea que pases a la siguiente vida o sea lo que sea en la cosmovisión de cada pueblo, lo que implique la muerte siempre es un renacimiento, siempre es una trascendencia, siempre es algo mejor y no hay cosa que nos dé más pavor a nosotros en nuestra cultura y en general al ser humano que morir y lo que implica la muerte, ¿no? El proceso también de enfrentar la enfermedad. Entonces, pues bueno, quiero invitarlos con este live a que recapacitemos un poquito, que también podamos diferenciar lo que les estoy diciendo de las prácticas chamánicas con las prácticas charlatanas y con la gente que muchas veces está usando el dolor y está usando pues esta crisis de salud mental que estamos viviendo para hacerse rica, para generar pues algo más bien para su bolsillo y no para el bienestar de los pacientes o de la gente que sufre. Y les prometen una serie de cosas alrededor de unos rituales que muchas veces no están bien llevados, están también y son muy complicados. Y esto también se los he dicho a pacientes míos que tienen o han tenido experiencias místicas por un trastorno bipolar, por un cuadro de psicosis. O sea, el acercarte demasiado y como estar en el límite de este tema que de verdad se vuelve muy difícil, muy peligroso, del misticismo como
peligroso del misticismo que puede dañar son aquellos pacientes que en estado psicótico o en un estado de manía pues han llegado a pegarle a ese estado, y entonces llenarse de todas estas cosas, llenarse de toda esta literatura a veces resulta contraproducente. Entonces tenemos que ser muy cautelosos en cómo, yo les decía, cómo se los decimos a las personas, qué tipo de cosas ellos están pensando, en qué creen, cuál es su fe, creen o no creen en Dios, tienen una práctica de meditación o de religión o no, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, voy a despedirme con esto, diciéndoles que de todo esto que les platiqué, las limpias, el uso del calor y el frío, los ritos de paso, los animales de poder, las dietas con plantas, todos estos tienen una aplicación hoy clínica, además demostrable, aunque a veces pues a nosotros nos gustan las cosas pues muy bajo estadística, y entonces yo te demuestro que de acuerdo al estudio clínico aleatorizado contra placebo tal, esto que yo les estoy diciendo, pues ha habido curiosos que sí se han metido a estudiar y que han observado la importancia, uno, de la fe, la importancia del placebo, la importancia del dietar, la importancia del tener una rutina, la importancia de conectar con la naturaleza, la importancia de hacer meditación, de estar en mindfulness. Todo esto, transmitido a una parte científica, tiene un valor sine qua non. Así es que ojalá que pues esta charla que les acabo de dar pues les haya servido, les ayude en su día a día, en su práctica, y pues bueno, que celebren conmigo esta nueva vuelta al sol, que la celebremos por medio de todos estos ritos hermosos, chamánicos, que finalmente son parte de nuestros ancestros, son parte de las cosas que cargamos y que están dentro de nuestro corazón y dentro de nuestra alma, y que estamos olvidando, y a veces recuperarlos un poquito y acordarse un poquito, ¿no? De que fuimos tribu, estuvimos alrededor del fuego, cantamos, bailamos, danzamos, nos alegramos, conectamos con los dioses, con el con la tierra, con el fuego, con el aire, con el agua, con los 4 elementos, ¿no? También puede ayudarnos a conectar hoy así, en este ser humano terrenal que vive en la del Valle y que, ¿no? Que es mamá y que está cansadísima de haber visto hoy montones de pacientes muy enfermos, ¿no? Y que está terminando con este live para darles este mensaje. Así es que aterricemos un poquito eso, utilicémoslo y pensemos, solamente quedémonos con esta reflexión de, pues, si este chamanismo del cual yo les estoy hablando vale la pena rescatarse, vale la pena respetarlo, y sobre todo hay que cultivarlo y cuidarlo, minimizándolo, echándolo a un lado, no viéndolo, no aceptándolo y convirtiéndolo todo en algo medicalizado. No creo que nos vaya a responder muy bien ni el cuerpo, ni la mente, ni el espíritu. Así es que les mando un beso gigante, gigante. Gracias otra vez por todo su cariño, por todo su amor. Nos vemos muy pronto. Y les prometo, este mes no he estado subiendo videos. Ha sido un mes muy complicado para mí, muy difícil, muy cansado, de mucha introspección, de muchos cambios, de muy difícil, y la verdad he estado fallándoles un poquito ahí con eso, pero les prometo que octubre viene bien, vengo con más fuerza, vengo como más descansada, así es que pues esperen todo lo rico que les hemos preparado, todos los mensajes, todos los videos, toda la información que va con mucho amor y con mucho cariño para ustedes. Les mando un beso, descansen, buenas noches, buenos días, buenas tardes y nos vemos. Bye bye.